Muchas Una vez más acá en el gracias. programa. Para hablar de un tema que cada vez más nos vamos a tener que preocupar, Adri nos va a acompañar en la nota, cada vez más todos nos vamos a tener que preocupar acerca de nuestra identidad en Internet, en nuestra identidad digital, ¿no? Todos tenemos que preocuparnos porque de alguna manera cada vez más Internet forma parte de nuestras vidas. ¿Y tenemos un prontuario? Mira, cada tanto me doy una vueltita a hablar de lo que pasa en Internet porque lo virtual es real. Sí. Y empezando por ese lado, más allá del prontuario que existe Claro. y que constituye nuestra identidad digital, es importante que hablemos de derechos digitales, en contraposición un poco con lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar, que son los derechos tradicionales, los derechos ya reconocidos, los que históricamente hemos desarrollado, abordado y ejercemos, pero en Internet también tenemos un cúmulo de derechos, un plexo de derechos que tiene particularidades y tiene su tratamiento autónomo. Y entre esos derechos digitales está la identidad digital, que es uno de todos los que podemos identificar y que está bueno que encontremos este espacio también para hablar un poco de ciertas cosas que además son muy discutidas, todavía se entienden como que, bueno, lo que pasa en Internet puede abordarse con la legislación corriente, con la que ya se conoce, con la que hay. Hablar un poquitito de, ¿es necesario que una ley distinta, nueva, aborde las problemáticas en Internet y cómo nos vinculamos? A ver, nuestra identidad tiene que ver básicamente en Internet con lo que se puede armar de las fotos que publicamos, de los amigos que tenemos, de nuestras actividades que posteamos. ¿Dónde cabe la responsabilidad del otro de Internet y no la nuestra en lo que subimos? Claro, en la identidad digital es muy interesante lo que planteas. Tiene dos vertientes. Por un lado, lo que cada persona, como internauta, como navegante de Internet, postea, proporciona como información personal y a su vez, lo que otras personas proporcionan como información sobre nosotros y nosotras, que también después determinan quiénes somos en el plano virtual. Porque las redes nos cruzan después y saben que somos amigos, Exacto. que compartimos tal actividad y van armando este giro, ¿no? Este mapa que habla de nosotros. El tema, bueno, es la ley, hasta dónde se puede meter en esto cuando nos sentimos amenazados, porque mientras no haya amenaza no hay problema. Es que en realidad todo lo que pasa en Internet, como con su correlato en la vida física, merece protección y merece tutela por parte de la ley, de la legislación vigente. Y esto lo tenemos que tener en cuenta en el momento que, por ejemplo, tenemos alguna situación disvaliosa que atenta contra alguno de los derechos, pero que, como decía hace un ratito, no es lo mismo que pasa en la vida física, tiene sus características particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una situación de suplantación de identidad, ¿no? Alguien realiza o crea una cuenta perfiles falsos. Exacto. Sí, yo tengo un montón de perfiles falsos en Facebook, en Instagram, o sea, es más, mi ingreso a las redes fue a partir de entender que había gente que había tomado mi nombre. Entonces dije, bueno, por lo menos estoy yo. Así empecé, después me gustó, pero así entré. Yo dije, no, Facebook no quiero. ¿Cómo te distinguiste de los otros perfiles, de los falsos? ¿Qué hiciste? Empecé a escribir cosas mías, a publicar cosas mías y la gente rápidamente ya se da cuenta. En el caso de Instagram tenés la manera de verificar la cuenta, ellos te verifican la cuenta y es así como oficial, que es el tilde azul. En el caso de Facebook, para determinar la persona, claro, está como tengo la cuenta verificada. En el caso de Facebook ahí está mi cuenta y hay como 3 o 4 cuentas más que no soy yo y que bueno, la gente en definitiva terminás dando cuenta, te estás dando cuenta. Hay que analizar cada perfil en todo. Sí, analizar el perfil, ves cuál tenés más seguidores, cuál tiene fotos más privadas y no tomadas de la tele. Pero bueno, la verdad que en Facebook hay como un vacío, ¿no? De hecho, hay cosas que no se pueden sacar nunca, que quedan ahí. Sí, bueno, esa es una de las características de la necesidad de protección de los derechos digitales, ¿no? Que cada una de las áreas que conforman nuestra dignidad humana en Internet, como por ejemplo lo es la identidad, la reputación digital, la libertad digital, el derecho al domicilio digital, quizás parece como que tuviese un tratamiento, necesitara un tratamiento muy elevado, pero lo vemos constantemente a diario. Por ejemplo, el correo electrónico es parte de nuestro domicilio, nuestro derecho a que ese área sea privada, que no tenga ninguna intrusión ajena.
Y no se puede hoy por hoy accionar, por ejemplo, frente a la justicia sin entender que es una órbita muy particular y que no es lo mismo que entren, por ejemplo, a nuestra casa, ¿no? Y esto que planteaban de la identidad digital es interesantísimo porque también nos ponemos a pensar en qué medida los derechos digitales nos afectan o no. Y para las mujeres particularmente, que se nos cree un perfil falso o un perfil apócrifo, es realmente lesivo, porque presta confusión de parte del resto de la comunidad sobre nuestro desenvolvimiento, sobre un montón de situaciones. No, pueden subir cualquier video, pueden manchar tu nombre, ¿no? La reputación que vos bien decís. Y con lo que conlleva también el riesgo en la vida física, nuevamente, ¿no? No solo de persecuciones, sino de la integridad física, la integridad psíquica. ¿Y cómo tiene que hacer uno? Digo, ¿contra quién acciona en el caso de que haya a una persona que crea una identidad falsa con tu nombre, con tu foto incluso? ¿Vos a quién interpelás? ¿Cómo vas hacia la empresa? ¿Tratás de encontrar datos, hacer un poco de espionaje cibernético y llegar a quién es la persona que está posteando eso de manera falsa? ¿Cómo se hace? Bueno, lo que planteas como espionaje cibernético, a ver si se puede llegar o no a quién está detrás de una cuenta, en realidad es ilegal en nuestro país, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la protección a su vez de datos personales, como por ejemplo lo pueden ser la dirección de IP y demás. No se puede hacer por una persona particular. Aunque te estén atacando a vos. Aunque te estén atacando, una tiene que recurrir a la justicia. A la justicia o, si no, en un plano más inmediato, a lo que son los mecanismos de denuncia de las mismas plataformas, que nos ofrecen la posibilidad de, acreditando determinados extremos, peticionar, por ejemplo, la baja de un perfil que representa nuestra identidad. Igual no es fácil y no es así nomás. Lo que nos da cuenta que estamos con un vacío frente a estas situaciones. Yo creo que parte de todo esto no se visualizó hace unos 10 años, 15 años, cuando empezaron a emerger las plataformas virtuales. Tratan constantemente de ayornarse, de actualizarse, de ver qué recursos nos ponen a disposición, pero la realidad es que el daño en Internet es constante y siempre se va actualizando. En donde a veces se da mucho en Facebook, sobre todo, casos que me he enterado de pequeñas comunidades de jóvenes, adolescentes que crean una página de repudio a un chico y eso se sigue como compartiendo. Y la verdad que es muy fácil, es muy difícil frenar esa bola, ¿viste? Cuando echaron la pelota a rodar con una página de repudio y... Bueno, es muy complicado y en comunidades muy chiquitas que generan mucho daño, sin ser mediáticas, ¿no? Sin duda. Parte de lo que estás planteando es una de las características de la necesidad de la tutela de derechos digitales y es la potencial expansión del contenido, lo que coloquialmente se conoce como viralización. No es simplemente un daño a un derecho que queda en cabeza de una o de la persona afectada, sino que a su vez también adquiere una expansión que es realmente muy lesiva y que agrava muchísimo el panorama del daño inicial. Por otro lado, la atemporalidad, ¿no? El daño que está hecho ahora va a perpetuarse eternamente, porque lo que está en Internet va a quedar en Internet y eso lo hace, obviamente, digno de un tratamiento distinto. No es lo mismo que me golpeé en el auto, yo voy, reclamo, hay una indemnización y ahí se terminó. Lo que pasa en Internet es el daño ocurre ahora, se perpetúa y además se expande. Salvo que uno se meta y opere a través de la justicia para que la empresa tome alguna decisión y saque ese contenido. Sí, lo que tampoco es una garantía, porque llegado el momento también a través de las viralizaciones puede estar el contenido alojado en un montón de otras plataformas complementarias que no sean la principal, por ejemplo. Entonces creo que la justicia necesita estar a la altura, necesitamos legislación acorde. Y no la tenemos. No la tenemos. ¿Hay países que están avanzando? ¿Han avanzado mucho más que Argentina? Sí, sin dudas. Y les comento a colación de esto un proyecto de ley que ingresamos en la fundación que presido, que se llama Activismo Feminista Digital, el año pasado y que hace muy poquitito, hace menos de 15 días, obtuvo su aprobación en la Comisión de Origen, así que está transitando un camino parlamentario muy interesante, esperemos que llegue al recinto, que plantea todas estas cuestiones relacionadas con los derechos digitales, pero con perspectiva de género y a través de la protección integral hacia las mujeres, porque la realidad también es que las principales afectadas de estas conductas somos las mujeres.
y también estando en una situación de emergencia de violencia machista, creemos que es necesario que podamos contar con instrumentos legislativos, con instrumentos desde el Estado que nos permitan resguardarnos. Y con esto hablo, por ejemplo, de la difusión no consentida de material íntimo, del acoso virtual, de los scratches, ¿no? Que también las mujeres tenemos linchamientos virtuales, principalmente con lo que son por ahí ciertas periodistas, las activistas por los derechos humanos, y nos encontramos con un plano que parece que es tierra de nadie. Sí. Y es muy importante que los podamos al menos entender que también tenemos derecho a ser libres en Internet y a ser plenas en Internet. Y acomodar, ¿no?, las cosas que van pasando, o sea, y la legislación que vaya acompañando este tiempo que estamos viviendo, y presionar, ¿no?, para que también se actualice, porque necesitamos estos recursos. Sí. Seguro. Hablando de los tiempos actuales, hoy casi todo el mundo opera en el banco a través del home banking, sigue siendo el fantasma, es algo que está bueno repetir, aunque sea información conocida. Nosotros ponemos nuestro DNI, se conocen nuestros movimientos bancarios. Digo, ¿cómo nos preservamos de esto que ya hacemos de una forma natural, pero bueno, es una forma de exponernos? Sí, y el derecho digital al que te estás refiriendo es el de la autodeterminación informativa. ¿Qué quiere decir? Que cada persona que es usuaria digital tenga derecho a elegir, a saber qué datos o qué información hay respecto de sí puesta a disposición en distintas plataformas, en Internet, en el home banking mismo. ¿Cuántas veces nos ha pasado de, por ejemplo, descargar una app, lo hemos hablado en otro programa, y no tener ni idea a cuáles accesos está teniendo esa empresa que está proveedora del servicio a nuestros teléfonos? ¿Qué accesos tienen, qué no? La autodeterminación informativa es decidir, en definitiva, qué quiero que esté mío a nivel de datos personales en Internet y qué no. Y que a veces eso es muy importante. Está bueno en lo ideal, pero si te negas algunas cuestiones te quedas afuera del sistema, ¿no? Es que ahí está justamente lo leonino, ¿no?, lo amansador de este capitalismo que también se reproduce en Internet. Te quedas afuera. Entonces, de alguna manera, constituirnos como usuarias y usuarios con pleno conocimiento de estas cosas también nos permiten generar un intercambio en el que podamos exigir, porque al no conocer no podemos pedir el respeto. Y es muy importante por eso generar estos espacios de hablar de estos temas, porque ¿cuántas personas no saben sobre sus derechos tradicionales? Imagínense todo lo que es la órbita de Internet. Claro, y aparte crece día a día, entonces todo el tiempo hay que ir a acompañar. Ya es una ola que viene y que ya nos tapó y que ya está instalada, no vuelve atrás. O sea, así que mejor que en todo sentido nos vayamos acomodando a esta nueva forma de comunicarnos y de transitar. De hecho, hay un montón de empresas que hoy ya están pensando de dejar el local normal para manejarse por las compras de Internet y todo eso. Así que bueno, muchas gracias, Marina, siempre es un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Adri. Hacemos la primera pausa en Hoy Nos Toca la Tarde y ya venimos, dale.